Aprendiendo en casa. Niños y niñas, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a Aprendiendo en casa. Hoy, viernes 25 de septiembre, trabajamos el área de comunicación. Con nuestra actividad principal, escribimos una cartilla de recomendación parte 2. Nuestra meta. Nuestra meta es escribir y corregir una cartilla de recomendaciones para cuidar nuestra salud y la de nuestra familia. Muy bien, esa es nuestra labor para el día de hoy. También debemos tener en cuenta algunas preguntas que en nuestra planificación hemos considerado el día de ayer. ¿Para qué escribiré mi cartilla? Obvio. ¿De qué va a tratar? ¿Qué fuentes confiables utilizaré? ¿A quién estará dirigida? ¿Cómo organizaré las recomendaciones? ¿Qué material necesitaré para elaborar? También vimos que es importante asegurarnos de que las fuentes de donde vamos a obtener la información del tema elegido para elaborar tu cartilla debe ser de confianza. O sea, estos aspectos en nuestra planificación ya hemos considerado de manera que ya está nuestra planificación. Ahora, recordemos los criterios que vimos en la clase anterior y debemos seguir para su elaboración. Pon un título atractivo que se relacione con el tema de tu cartilla, dependiendo de qué vas a tratar, ¿no? Entonces, puedes tú considerar, por ejemplo, el título que te presento, Salud Mental de las y los adolescentes ante el COVID-19, ¿no? Es un título. ¿Qué hacer si nos da gripa? ¿No es cierto? ¿Cómo prevenir el contagio? Bueno, es una serie de ejemplos que les pongo acá, cómo sobrellevar, por ejemplo, el aislamiento en casa, de proteger tu salud y la de tu familia, dependiendo cómo va a ser tu cartilla que vas a elaborar, ¿no es cierto? Ahora también dice, coloca una imagen que exprese lo que quieres recomendar. Claro, tiene que ser en relación, una imagen que se relacione al, a lo que la cartilla vas a elaborar, ¿no? De acuerdo al tema, al contenido. Bueno, acá, por ejemplo, ¿cómo colocarse una mascarilla? Pues pondremos una imagen que una persona se está poniendo la mascarilla y los procesos, ¿no? O si no, también si voy a hablar de lavado de manos, entonces tendré que hablar los procedimientos, ¿no? Entonces pongo una mano y posteriormente voy a tener que especificar. También, por ejemplo, cómo prevenir de repente también la tuberculosis, ¿no? ¿Qué deben hacer? O cómo deben llevar los padres de familia a los niños permanentemente a un centro de salud, ¿no? Como también, ahí está, el agua contrae este virus u otros elementos que son dañinos para la salud. Entonces, depende cómo quieras hacer tu recomendación en tus cartillas. Asimismo, también elige a tus destinatarios. Es importante que digas para quién va a estar dirigido. El destinatario es aquel a quien va dirigida la cartilla. Puede ser nuestra familia, solamente nuestra familia, amigos, vecinos o la comunidad en general, ¿no? Dependiendo de qué estás tratando. También selecciona la información confiable que fundamenta la información de tomar en cuenta las recomendaciones que vas a desarrollar. Bueno, cita la fuente de dónde la sacaste. Bueno, la sacaste de una página web, de un texto, de unas fichas, de una tesis, de investigación. ¿De dónde lo sacaste? Entonces tienes que citarla también. O tú eres el autor, ¿no? En este caso, vamos a, porque esta información se supone que tiene un lugar confiable. De igual forma, al escribir tus recomendaciones, debe ser clara, precisa, ordenada, ¿no? Siempre debes empezar con un verbo. Ponle los números en qué orden va a ir. Ponle las viñetas, si se corta, o son asteriscos o son guiones. Tienes que colocar, tiene que tener todos esos elementos. También tienes que colocar, agrega algunas imágenes que complementen y expliquen los pasos de tus recomendaciones. Claro, si tú vas a hablar, por ejemplo, de lavado de manos, entonces, ¿cómo es el primer proceso, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y cómo termina, ¿no? Entonces es importante. O cómo se utiliza el barbijo. El barbijo, por ejemplo, por dónde se coloca, cómo se quita, todo ese procedimiento. Entonces, es importante.
Elige dónde vas a colocar tu nombre para dejar constancia de la autoría de tu cartilla, claro, porque ¿quién va a elaborar esa cartilla? Eres tú. Entonces, si vas a elaborar tu cartilla, entonces tú eres el autor. Entonces, tienes que elegir un lugar donde aparezca tu nombre en esa cartilla, colocar tu nombre completo, ¿no? Si es posible, tu dirección, ¿no? Y tu número de teléfono que utilizas, porque tiene que ser formal, ¿no? Porque es una forma de poder identificar de que es un documento que realmente tiene validez. ¿Qué necesitamos también para elaborar una cartilla? ¿No? ¿Qué necesitamos? Tener a la mano tus apuntes de las actividades de estas 2 semanas, de los que has venido investigando anteriormente, ¿no? Si tienes y necesitas de ello, bien. ¿Para qué? Para que pueda ayudarte de qué vas a tratar, de qué has hablado esos días y qué puedes considerar de todos esos aspectos, ¿no? Ahora también considerar, dice, la estructura de la cartilla de recomendaciones a partir de los criterios descritos previamente. Ya sabemos ya, ¿no? Que la cartilla tiene una estructura, que tienes un ejemplo del cual te puedes guiar. También tener claro tu propósito y destinatario. Bueno, obviamente, ¿para qué vas a hacer tu cartilla? Un propósito tiene que tener, ¿no es cierto? ¿Qué quieres conseguir con esa cartilla? Con las personas que vas a dirigir, a las personas a quien vas a destinar esa cartilla. Tiene que tener un propósito, ¿no? Ese propósito tendrá que ser, por ejemplo, lavado de manos. Vamos a hacer una idea de que va a ser lavado de manos. Entonces, el propósito es a que la comunidad aprenda a lavarse las manos bien, vamos a decir, ¿no? Entonces, ese es mi propósito. Entonces voy a enseñar los pasos a lavarse las manos, suponiendo. O si no, voy a hablar, por ejemplo, cómo es el distanciamiento, ¿no? ¿Qué debo hacer cuando voy a hablar del distanciamiento? Debo mantener a 1,5 metros y si alguien se acerca, ¿qué debo hacer? ¿No? Y de repente alguien al propósito también se quita la mascarilla. ¿Qué debo hacer? Entonces todas esas cosas tengo que hacer. Asimismo, releer lo que has escrito para verificar que no te has apartado del tema que te propusiste escribir. Claro, no tienes que salirte del tema, porque el tema tiene que estar seguido de todo, una idea, un conjunto de conocimientos, solo para aquello que estás hablando. Tú no tienes que hablar otras cosas que no corresponden a lo que vas a elegir. Asimismo, también verificar que el texto comunique lo que pusiste en tu planificación, claro, ¿no? Entonces, obviamente que eso puede ir mejorando poco a poco, ¿no? Es muy necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos para elaborar tu cartilla, claro. Estamos complementando ya cómo debe ser tu cartilla. Primeramente tu carátula, porque obviamente que tiene que tener una carátula, un diseño ordenado que motiva a la lectura con imágenes coherentes con título, o sea que tiene que estar con un título coherente, o sea, significa que se asemeje, que diga la imagen también, ¿no es cierto? Como por ejemplo esta carátula les coloco. Ahí está una carátula que tú puedes considerar del tema, dependiendo del tema que vas a considerar, ¿no? O también esto del coronavirus 19, es una forma, ¿no? Y hay otro también acá del COVID-19. Bueno, pero hay una serie así de carátulas que tú puedes utilizar para que tenga una buena presentación tu cartilla. Asimismo, también es importante el autor con datos completos y otros adicionales que otorguen confianza a sus lectores sobre su originalidad. Claro, aquí tienes que tomar en cuenta mucho el autor. En esta vez eres tú el autor, ¿no es cierto? Tienes que poner tus datos completos, como decía ahí, ¿no? Inclusive tu teléfono. Bueno, es una forma figurativa porque estamos aprendiendo cómo elaborar una cartilla. Recomendaciones deben estar precisadas de forma clara, ordenada, secuencial. Hemos dicho ya, debe mantener un mismo estilo de presentación. Se inicia con un verbo también, ¿no? El verbo es imperativo, un verbo que como que da orden, ¿no? Que debe cumplirse estrictamente, ¿no? Entonces, debe tener imágenes que complementen la información. Entonces, eso es importante. Bueno, finalmente, fuentes confiables. Se menciona fuentes de dónde obtuvo la información. ¿De dónde has tenido esa información? Entonces, generalmente, por ejemplo, para la salud, el Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud son los fuentes, las informaciones que sacamos de ahí, ¿no? Bueno, ya acá tenemos nosotros la lista de cotejo.
Esta lista de cotejo ya la conoces muy bien tú. ¿Qué criterios para revisar tu cartilla? Si ha cumplido o no con cada uno de estos. Por ejemplo, ¿considera el propósito de escritura? ¿Qué dices tú? Eso depende de cómo lo has elaborado. ¿Posee un título acorde al tema? Tienes que ponerle un título, ¿no? Depende de lo que vas a tratar. ¿La imagen tiene relación con el tema? O sea, la imagen también que has colocado muestra quién es el autor. Contiene información clara, objetiva, precisa y actual, tiene que ser actualizada también, ¿no? Presenta una secuencia o pasos a seguir, qué pasos va a seguir, si tiene o no, posee imágenes para describir las recomendaciones. El lenguaje utilizado es sencillo, breve, claro y directo, porque tenemos que utilizar un lenguaje común, ¿no? Que pueda llegar y alcanzar a todas las personas que entienden, inclusive a aquellas personas que no, de repente no les gusta la lectura, pero que les impacte y diga, ah, verdad, tengo que hacer esto, ¿no? Así también citas fuentes confiables de qué, de dónde sacar esa información, ¿no? Entonces, yo creo que aquí esta lista de cotejos lo vas a hacer muy bien si, si es que realmente has cumplido con todo el trabajo que se te ha recomendado. Bueno, como siempre hemos llegado a la parte casi ya final con tu familia. Con tu familia, ¿qué tenemos que hacer? Socializar. ¿Y qué cosa es socializar? Conversar, informarle lo que has aprendido y lo que has elaborado, ¿no? Y cuál ha sido tu propósito de lo que has hecho en tu cartilla. Y qué cosa quieres también con ellos, ¿no? Y qué sugerencias podrías recibir de tu familia, sobre todo de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, de todas las personas que viven en casa, que te den una sugerencia y los puedes considerar. ¿No es cierto? Entonces, en base a eso, reflexionas. Entonces, dice que tienes que reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué prácticas voy a incorporar en mi vida sobre el uso de las fuentes confiables? Claro, es importante, las fuentes confiables. Entonces, todo eso y cada uno de ellos tienes que tomar en cuenta. Y asimismo, no te olvides que tu cartilla debe estar ¿dónde? ¿Dónde debe estar? En donde están tus archivos, ¿no? Tus documentos o donde estás trabajando, en todo caso, debes colocarlo para que no lo extravíes, ¿no? Bien, llegamos a la parte final de esta sesión, de esta actividad. Escribimos una cartilla de recomendaciones. ¿Lo hicimos? Sí, porque hemos escrito y hemos corregido nuestra cartilla, ¿no es cierto? De recomendaciones para cuidar nuestra salud y la de nuestra familia. Muchísimas gracias una vez más por permitirme ingresar a cada uno de sus hogares y les decimos hasta el día de mañana. Chao.